Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes del módulo 12 de Prepa en Línea CEP, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Carla Rocío Lino del Real, quien voy a ser su asesora y voy a estar compartiendo con ustedes estas 4 semanas de aprendizaje de este módulo. Les agradezco mucho su asistencia. A las personas que están en este momento en vivo, les agradezco mucho. Melanie Cervantes, Evelyn Tolentino, Jocelyn Reyes, Estrella Martínez y Daniela Mercado. Muchas gracias por su puntualidad y asistencia. Les agradezco mucho que estén en este momento conectadas. Paola Paniagua también acaba de entrar. Gracias por su asistencia. Y bueno, voy a pedirles por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para que no interfiera mucho el sonido. Pero si necesitan o si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda la confianza del mundo, ustedes abren el micrófono y externan su duda o su comentario que tengan, ¿sale? Entonces, siéntanse con toda la confianza de abrirlo, pero sí les pido por favor que lo mantengan apagado mientras estamos con la explicación, ¿ok? Entonces, bueno, voy a iniciar y voy a apagar la cámara para de esta manera que sea más fácil. Entonces, bueno, les recuerdo, ayer estuvimos viendo nuestra agenda, ya la habíamos presentado, el propósito de la sesión. Vimos un poco de lo que fue la notación científica, estuvimos explicando los ejemplos y estuvimos viendo cómo es que se deben de trabajar con los números en notación científica cuando son números muy grandes y los expresamos de manera de notación científica. La potencia de nuestra base 10 siempre va a ser positiva y cuando son números muy pequeños la potencia va a ser negativa, ¿ok? Entonces estuvimos viendo también la ley de Coulomb, estuvimos viendo acerca de las fuerzas que interactúan para las cargas, que son las fuerzas entre las cargas, positiva y negativa, las cargas tienden a juntarse, o no traigo ni cuaderno. Perdón, si son cargas las dos, me pierdo, chicas, de verdad, cuando escucho ruido, perdón. Cuando son dos cargas iguales, las cargas van a tender a repelerse o a alejarse. Entonces, la ley de Coulomb es lo que nos permite calcular la fuerza que van a tener, ya sea de atracción o de repulsión entre cargas. Y eso fue lo que estuvimos viendo ayer. Vimos el esquema de cómo se ve y vimos también lo que representa cada una de las literales dentro de nuestra fórmula y hicimos 2 ejemplos en los cuales estuvimos utilizando la ley de Coulomb para establecer o encontrar la distancia, la fuerza, perdón, que hay entre 2 cargas y la distancia que se encuentra entre 2 esferas, ¿ok? Entonces fueron los cálculos que encontramos el día de ayer. También estuvimos viendo en el foro de Aprendiendo cómo vamos a trabajar, donde tenemos que investigar o ver o recordar experimentos que nos hayan permitido comprobar las leyes electromagnéticas que hemos visto en esta semana y van a compartir su experiencia de estos experimentos. Entonces les pido por favor su participación dentro del foro de Aprendiendo. Entonces hasta aquí. ¿Quedaron dudas de lo que se vio en la sesión de ayer, chicos, chicas? Bueno, parece que no. Gracias. Gracias, Bielka. Me comentan que no, que todo claro. Entonces, bueno, vamos entonces a ver hoy la ley de Ohm. La ley de Ohm también es una de las leyes que son importantes conocer cuando vamos a trabajar con electricidad o que vamos a estar viendo sobre conductores eléctricos. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Dicho de otras palabras, trata de la relación entre la tensión expresada con la V, la corriente expresada con la I, en un conductor ideal, indicando que la diferencia de potencial o el voltaje a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente o a la intensidad a través de él.
siendo la constante de proporcionalidad lo que llamamos resistencia, ¿ok? Entonces, nuestra fórmula o nuestra ley de Ohm va a ser: la tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este triángulo que está aquí, podemos identificar la fórmula mucho más fácil, o sea, sin estar haciendo el despeje necesariamente, obviamente que es parte de los despejes, pero al ponerlo de esta manera, si nosotros lo que necesitamos obtener es el voltaje, quedan estas dos abajo, que sería intensidad por resistencia. Si nosotros necesitamos obtener la intensidad, déjenme les pongo el puntero. Si nosotros necesitamos obtener la intensidad, bueno, aquí estaba en este triángulo, que es el mismo de aquí, nada más que aquí están con colores lo que estamos buscando. Si nosotros necesitamos el voltaje, quedaría aquí intensidad y resistencia, que son las dos que se necesitan y están multiplicándose. De otra manera, si necesitamos la intensidad, tendríamos que dividir el voltaje entre la resistencia. Y si necesitamos obtener la resistencia, tendríamos que dividir el voltaje entre la intensidad. Entonces, si se fijan, pues realmente es una fórmula muy sencilla, donde voltaje es igual a intensidad por resistencia, y de esta derivan las otras dos. Y pues es realmente algo muy sencillo de identificar, pero viéndolo de otra manera, porque como les comentaba ayer, de repente cuando nos hablan sobre la ley, es complicado entenderla en palabras. Pero pues esto que está aquí es la ley de Ohm. Imagínense ustedes que esta personita que está aquí se llama voltaje. Esto que está aquí es un cable eléctrico. Y el voltaje, ¿qué es lo que hace? Bueno, el voltaje siempre lo vamos a representar con la V. Este que está aquí, que es el que va corriendo, será el amperaje o la intensidad de corriente. Y este que está por acá es la resistencia. ¿Ok? Y lo vamos a estar representando con la letra R. Si se fijan aquí, el voltaje está empujando al amperaje o a la intensidad, pero la resistencia de alguna manera lo está jalando o lo está deteniendo para que nos siga avanzando. Si lo vemos así, gráficamente, es mucho más fácil de entender todo lo que leímos ahorita en palabras. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el voltaje es la tensión o el empuje de los electrones dentro de los átomos entre ellos. Entonces, el voltaje es lo que lo hace circular. A mayor voltaje va a haber un mayor movimiento de electrones, y el voltaje siempre se va a representar con las unidades en volts, ¿ok? Ahora, el amperaje es la corriente en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que los electrones se estarán moviendo, habrá un cierto movimiento, y el movimiento de los electrones dentro del cable es la corriente en movimiento, y se va a representar siempre en amperes, ¿ok? Entonces, la corriente se mueve, el voltaje la empuja. ¿Y qué va a ser la resistencia? Pues va a ser la oposición, y como su palabra lo dice, resistencia, va a resistir para que este flujo no tenga movimiento. Entonces, la resistencia es la oposición al flujo de la corriente en movimiento, y a mayor resistencia, menor amperaje. ¿Qué quiere decir? Que si la resistencia que opone es muy grande, pues entonces el flujo que va a pasar o el amperaje que va a pasar va a ser muy poquito. Entonces, si lo vemos así, de manera gráfica, pues creo que es un poquito más claro de entender la ley que estamos viendo, que es la ley de Ohm. ¿Dudas con esta explicación sobre la ley de Ohm? Gracias, Bielka. Gracias, Daniela. Me comentan que no. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que es necesario, vaya, explicar esto para que de alguna manera, muchas gracias, Melanie, para que de alguna manera nos vaya quedando claro con lo que estamos trabajando. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos un refrigerador. Gracias, Evelyn. Me comenta que todo claro. Bueno, les agradezco mucho, chicas. Gracias, Liz. Entonces, bueno, aquí tenemos un refrigerador. Y es un ejemplo que nosotros podemos ver en la vida diaria, porque cuando nosotros, por ejemplo, conectamos algún aparato eléctrico, por ejemplo, el refrigerador como el que está aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues
la luz eléctrica va a entrar al aparato. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le estamos aplicando un voltaje. Adentro del refrigerador, ¿qué es lo que va a estar pasando? Van a estar circulando este voltaje, va a tener una cierta intensidad que va a provocar, vaya, una intensidad donde el refrigerador va a hacer que los circuitos que están dentro, al absorber o al obtener el voltaje, van a hacer que haya una corriente dentro de estos enfriadores, lo que va a provocar que haya el enfriamiento y el proceso de refrigeración. Entonces es cómo funciona o cómo se aplica, digamos, la ley de Ohm en la vida diaria. Entonces es importante ver todo esto. Otra manera de verlo, de ejemplificarlo, es, por ejemplo, si nosotros vemos fuera una llave de agua, una llavecita de agua, y por esta llave le abres y pasaría el agua por la manguera. ¿Qué es esto? Entonces, lo que tendríamos aquí sería el voltaje que entraría, que sería la fuente de alimentación, y entraría a la manguera, que sería la intensidad de corriente, o sea, esta lo va a empujar, el voltaje lo empuja, la intensidad de corriente viaja por la manguera, o en este caso, bueno, sería el agua. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que se redujo de alguna manera el diámetro de la manguera, que aquí era más grande, y aquí hay una reducción y se hizo más pequeño. ¿Qué es esto? Aquí hubo una resistencia. ¿Qué quiere decir cuando hay una resistencia? Bueno, pues que el flujo va a pasar de una manera mucho más pequeña. Es como cuando estamos regando y le ponemos el dedo a la manguera, ¿qué es lo que va a pasar? Que el chorro va a pasar mucho más delgadito, porque se está generando un corto en la corriente. Entonces, es por eso que disminuye su salida, porque estamos aplicando una resistencia. Entonces, de esta manera es mucho más fácil entenderlo. Vamos a ver este ejemplito que tenemos por aquí. Entonces, les pido por favor que tengan a la mano un cuaderno y su calculadora para ir realizando los cálculos. Y nos dicen, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, ya tenemos el voltaje, que es donde se está alimentando la corriente. Nos dicen que hay una resistencia de 10 ohms y nosotros tenemos que encontrar la intensidad de corriente o la manera en la que circula la corriente dentro de este circuito eléctrico, que es de una lavadora. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros datos. Pues está bien sencillo. Recuerden la fórmula que tenemos, que la intensidad de corriente es igual a el voltaje entre la resistencia. Lo que nosotros nos queda hacer únicamente es sustituir los datos que tenemos para obtener el resultado. Física es sencillo, no crean que es algo complicado. Es sencillo cuando sabemos cómo se aplican las fórmulas. Entonces, ¿cuánto sería el valor de nuestra intensidad de corriente para la lavadora o para el circuito que estamos viendo aquí? 3. ¿Sí? 3. Así es 3, ¿se fijan? O sea, 30 entre 10, 3. ¿Y cuáles son las unidades de la intensidad que damos? Ampere. Ampere. Entonces tenemos que la intensidad de corriente que tenemos en este circuito eléctrico es de 3 amperes. ¿Se fijan? O sea, aquí está muy sencillo porque son números pues básicos que ya conocemos, pero pues es lo mismo si les dijeran que son otros números más complicados de resolver. El punto es el sustituir los datos que tenemos en la fórmula. Es todo el chiste para la física. Sustituye los datos en las fórmulas que se te están dando. Entonces, en el siguiente ejemplo nos dicen, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms.
Entonces aquí nosotros tenemos que hay una intensidad, sabemos que está recorriendo una intensidad dentro de este circuito de 4 amperes, hay una resistencia de 10 ohms, pero no sabemos cuál es el voltaje que se le está aplicando a esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de la misma manera vamos a calcular, tenemos nuestros datos, ¿cuál es la fórmula que se debe de utilizar para el voltaje? Multiplicar la resistencia por el amper. Ajá, la resistencia por la intensidad, exactamente eso es, vamos a multiplicar estos dos. Entonces, bien fácil, ¿cuánto sería nuestro voltaje en este circuito? 40. 40, muy bien. Tendríamos 40 volts. Es importante que nosotros siempre estemos poniendo las unidades en todo lo que hacemos. De una manera ordenada es más fácil identificar nuestros resultados y nuestro procedimiento. A mí me pasaba que cuando quería hacer los problemas en física o en matemáticas o en química, de repente quería hacer todo y me salteaba muchos pasos. Entonces de repente llegó un punto en el que sentía que me había equivocado y cuando me quería regresar me daba cuenta de que no tenía el procedimiento bien estipulado. Entonces eso me causaba un cierto conflicto y por eso me di cuenta de que no es que no supiera, sino que el orden, como no estaba ordenando mis ideas, mis apuntes, eso me afectaba y me hacía no entender adecuadamente los apuntes. Pero si ustedes tienen sus apuntes adecuados, si se fijan, las fórmulas que estamos utilizando son muy sencillas y es más fácil que puedan recurrir a ellos cuando tienen alguna duda. Vamos con el siguiente ejemplo, que nos dicen, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Aquí tenemos entonces en el circuito, carambas, se fue primero el procedimiento. Tenemos nuestro circuito en donde tenemos la intensidad de corriente y el voltaje y ahora necesitamos saber la resistencia para que estén estas condiciones. Entonces, tenemos nuestros datos con un voltaje de 11 volts, una intensidad de 5 amperes y la resistencia entonces es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces tendremos 11 volts entre 5 amperes, nos da un total de 2.2 ohms. Se fijan que no es nada del otro mundo. Yo pienso que ya ahorita pueden identificar que la actividad integradora 2, bueno, pues es bastante fácil de hacer, nada más es chiste de identificar qué tenemos y qué nos están pidiendo. ¿Dudas que tengan? Ninguna. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Entonces también en el chat me dicen que ninguna. Muchas gracias, chicas. Y bueno, vamos con lo siguiente. Tenemos también la ley de Joule. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Joule? Bueno, la ley de Joule nos dice que de acuerdo con la conservación de la energía, con la ley de la conservación de energía, perdón, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o cambia de una forma a otra. Entonces, la ley de conservación de la energía es una ley básica para poder entender la ley de Joule y muchas cosas en cuestiones de física y química. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en química, más adelante lo van a ver en módulo 14, se van a dar cuenta de que a la hora de ustedes realizar una ecuación química, los mismos reactivos que se tienen deben de ser los mismos átomos o los mismos productos que vamos a obtener, solo que transformados de otra manera. Por ejemplo, si nosotros ponemos 2 moléculas de hidrógeno y ponemos una molécula de oxígeno, nosotros vamos a obtener el compuesto de H2O o una molécula de agua. Entonces, si metemos 3 moléculas, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, obtendremos una molécula grande compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces,
Esto es la ley de la conservación de la energía o de la masa, que es exactamente lo mismo. Entonces, para física, normalmente, bueno, pues es la energía con la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, los electrones dentro de este se mueven a una velocidad constante, produciendo choques entre los átomos de un conductor, provocando parte de la energía. Entonces, en la ley de Joule, lo que pasa es que la corriente que circula por un aparato electrodoméstico, por ejemplo, en este caso tenemos un tostador. Al circular, al conectar nosotros el tostador a la luz y al entrar un voltaje, va a avanzar la intensidad de corriente aquí, se va a estar moviendo y va a pasar por estas resistencias. Estas resistencias que están aquí, al pasar la intensidad de corriente, como va a ir forzada y la resistencia, recuerden que la resistencia detiene para que no pase la intensidad tan fácilmente, pues va a provocar calor, se va a estar desprendiendo calor. Y de esta manera es como el tostador funciona, porque así es como va a poder tostarse el pan o se va a poder calentar el pan. Mientras más corriente fluya, mayor será el aumento de la energía térmica del conductor y por consiguiente mayor será el calor liberado. Entonces, este es el fenómeno que conocemos como ley de Joule o efecto de Joule. Y bueno, pues esto lo podemos ver en una cafetera que se va a calentar esta parte de aquí, también por la resistencia, va a producir que el calor caliente el agua y va a poder esto. Tenemos este tostador, tenemos esta parrilla, tenemos las planchas para la ropa, las planchas para el cabello, que nosotros como mujeres utilizamos mucha. Esa es la manera en la que funciona. De repente, no sé si les ha pasado que de repente su plancha para el cabello deja de funcionar o de calentar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos estamos planchando el pelo, el cable que entra aquí, de tantas vueltecitas que le vamos dando, porque ya ven que se va planchando uno el cabello y se le va dando vueltas, se tuerce tanto o se le desolda de alguna manera lo que entra, la intensidad de corriente, y esto entra a la resistencia, que es lo que produce que se calienten ambas planchas o ambas parrillas para que se produzca el calor. Entonces, si se desconecta, a veces realmente las planchas pues no es que se descompongan, sino que necesitan soldadura para volver a generar este circuito, porque se rompe y por eso no calienta ya nuestra planchita. Entonces, igual pasa con la plancha de la ropa, o de repente que tiene un corto y que tenemos que llegar ahí al enchufe y estarle moviendo y hasta que agarra bien la carga. Con el celular nos pasa, yo creo que nos ha pasado a todas o a todos, que con el centro de carga, cuando estamos conectando, de repente no agarra bien. ¿Por qué? Porque no está teniendo un adecuado contacto y no está fluyendo adecuadamente esa intensidad de corriente del enchufe, del voltaje donde lo estamos conectando hacia donde lo necesitamos, y no está entrando correctamente a la resistencia, que es lo que produce esta energía. Entonces, bueno, hasta aquí, chicas, chicos. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ya vamos a terminar. Ahora es más cortito. Ninguna. Muchas gracias, muchas gracias, chicas. Entonces, la ley de Joule se representa de esta manera, donde tenemos que Q es igual a R por T por I al cuadrado. ¿Pero qué es cada una de estas unidades? Q va a ser el calor disipado por la resistencia, porque queremos saber cuál es el calor que se tiene. Y este se va a medir en joules o en calorías, donde una caloría es igual a 4.186 joules. Es una manera de convertirlo. La resistencia, pues ya sabemos que son ohms. La T va a representar el tiempo en el que está circulando la corriente por esa resistencia, se medirá en segundos, y la I ya habíamos dicho que es la intensidad de corriente. Entonces, si nosotros de repente nos llegaran a preguntar cuál es el calor que va a tener, que va a disipar un circuito eléctrico
en un tiempo de 10 segundos, pero pues ustedes ya venían de un ejemplo anterior donde ya sabían cuál era la resistencia y la intensidad de corriente, pues es muy fácil obtener el valor del calor que se disipa en un cierto circuito o en un cierto electrodoméstico, ¿ok? Entonces, bueno, esto es respecto a la ley de Joule. ¿Dudas, comentarios que tengan? Con gusto, a ver, las escucho o algo que quieran tratar, díganme. Yo solo tengo una pregunta. Claro que sí. Es sobre la actividad de integradores. Hay una pregunta en donde viene un problema. Ajá. Y te viene el voltaje que es de 120 volts y a 60 HZ. ¿Eso qué significa? Ah, es 60 Hz. Entonces tú lo que tienes que tomar ahí es nada más el voltaje de 120. Entonces no importaría no tomar en cuenta los hertz. Los 6 no, porque ahí no los vamos a usar para nada. Ahí nada más te están diciendo el tipo de resistencia que se tiene para eso, para ese tipo de aparato que está usando la persona en el problema. Entonces, ahí lo que te importa a ti es el voltaje que te están dando de 120 y la potencia de 1200. Ah, ok, gracias. Nada más era eso. Ok, perfecto. Entonces ahí nada más, ojo, fíjense en cómo van a obtener la intensidad de corriente. Y a la hora de obtener la intensidad de corriente, bueno, pues ya van a tener ahí el voltaje, la intensidad y ya de ahí pueden calcular la resistencia, ¿ok? Entonces, la potencia, recuerden que es otra formulita por ahí. Entonces, ¿otra duda que tengan? Melanie, Bielka, Jocelyn, parece que no, que ya no tienen dudas. Bueno, entonces, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora con las frases de la semana. La primera es, los principios de la física tal y como yo los entiendo no niegan la posibilidad de manipular las cosas, átomo por átomo. Esa sería nuestra primera frase, que bueno, pues vale la pena reflexionar en ella. Y la segunda frase es, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Una frase de Walt Disney. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia y les pido por favor que me regalen sus caritas para vernos aquí en la pantalla. Y de esa manera, bueno, pues poner nuestra asistencia. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Melanie. Daniela, gracias por tu asistencia. Evelyn, gracias por tu asistencia. Jocelyn, Estrella, Bielka, Liz, gracias a su asistencia a cada una de ustedes. Les agradezco mucho. ¿Cómo ven respecto a las sesiones? No he checado los cuestionarios. Si no los han revisado, les encargo por favor que los contestes para ver la mayoría de respuestas para hacer las sesiones, pero no sé qué les parece esta hora, si está bien o la quieren un poquito más tarde o más temprano. Por mí está bien a esta hora. Ok, a esta hora les parece bien. Yo personalmente no tengo problema con las horas que les puse. Ok, entonces como ustedes me comentan y como ustedes son las que han estado asistiendo, podemos llevarlo de esta manera, salvo que en los cuestionarios haya más personas que pongan otro horario, entonces ahí cambiaría, pero si no la semana que entra quedaría a esta misma hora, 4:30, pero estaríamos trabajando miércoles y jueves, ya no me pasaría hasta el viernes y de ser posible trataré de realizar nuestra sesión el martes, pero como muchos entregan sus actividades el fin de semana, el lunes se me acumula muchísimo el trabajo, entonces sí se me complica un poquito realizar la sesión el martes, por eso normalmente la dejo hasta el miércoles y jueves, ¿ok? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, les agradezco mucho la asistencia. Gracias, Jocelyn. Dice que le parece bien esta hora. Por mi parte sería todo. Gracias por enseñarme sus lindos rostros. Para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes, de verdad. Y es importante ver esta interacción de que estamos aquí, de que no nada más es la máquina,
de que detrás de la computadora y detrás de sus retroalimentaciones estoy yo, que soy una persona de carne y hueso, que siento y que tengo problemas y que me pasa de todo igual que ustedes. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Recuerden que si llegaran a tener algún problema para entregar sus actividades, háganmelo saber. Tienen de lunes a miércoles de la próxima semana para hacer la petición para entregar las actividades. En caso de que no sea así, ya el jueves ya no se puede realizar una extensión de tiempo. Entonces, para los que van a estar viendo este video en un futuro, tengan en consideración esto. Espero que esto les ayude a realizar sus actividades de la mejor manera, que todos tengan excelentes calificaciones. Y bueno, por mi parte sería todo. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Cuídense mucho y pues pórtense bien. Gracias, igualmente. Gracias. Bye, cuídense, gracias.